Hola, buen día para todos. Me presento, soy Fernández Ignacio y junto a mis compañeros Carlos González y Jimena Minio vamos a estar hablando sobre metales pesados. Y es por eso que realizamos esta presentación, para que se tenga más conocimiento acerca de estos metales, de cómo actúan en las personas y de qué manera podemos prevenir estas afecciones en la salud de los trabajadores. Los metales en general se hallan en la corteza terrestre, pero químicamente transformados en minerales. Dentro del grupo de los metales pesados se encuentran el arsénico, el cobalto, el cadmio, el cromo, el cobre, el mercurio, el níquel, el plomo, el estaño y el zinc. Pero nosotros en esta presentación vamos a estar hablando sobre algunos de estos metales. Todos los metales pueden tener efectos tóxicos, pero son tóxicos en determinadas circunstancias. Por ejemplo, las horas en las que se está expuesto a esta sustancia y su manipulación van a determinar cuán nocivo va a ser su efecto. Los metales pesados son persistentes porque no se degradan en el medio ambiente. Esto hace que sean bioacumulativos, es decir, que esto genera que los metales se acumulen en el organismo y genere una intoxicación crónica. Por ende, los síntomas aparecerán a largo plazo. Por eso su eliminación es importante. La biotransformación o metabolismo dependerá de nuestro hígado, donde se transforman o descomponen estos metales para que los metales ya ingresados en nuestro organismo sean más fáciles de eliminar a través de la orina y de las heces. Pero no implica que se descompongan en sustancias menos nocivas. Nosotros a continuación vamos a estar hablando sobre cadmio, arsénico, plomo, cromo y mercurio, donde vamos a estar desarrollando estos metales para que se tenga un conocimiento más amplio de ellos. Arsénico. El arsénico es una molécula pequeña que puede entrar fácilmente e interferir directamente con la respiración celular, por eso se lo considera peligroso. Al arsénico se lo puede encontrar comúnmente en actividades como la fabricación de municiones, de LED, de diodos láser, en la aplicación de pesticidas y demás. El ingreso del arsénico a nuestro organismo se da a través de la respiración, ya que las partículas menores a 7 micrómetros se absorben con mayor facilidad. También ingresan una parte por la ingesta de carne, pollo, pescado y agua, pero de las zonas cercanas a donde se trabaja con el arsénico. Después de que el arsénico sea absorbido, llega a la sangre y se une a las globulinas y se distribuye a los pulmones, hígado y riñones, en donde se une a los grupos sulfídricos de las proteínas y se acumulan allí. Algunos de los efectos que puede presentar son fatiga, irritabilidad, depresión, dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso. Pero, ¿y cómo nos podemos dar cuenta que estamos expuestos al arsénico? Cuando el pelo, las uñas y la orina presentan cambios. Por ejemplo, el pelo se empieza a caer
y las uñas se empiezan a decolorar. Para poder confirmar la presencia de arsénico en nuestro organismo, se necesita una muestra de orina en donde se mide que el nivel de arsénico sea menor a 35 microgramos por cada gramo de creatinina. Y para evitar estas anomalías, las medidas de protección que se pueden llegar a tomar en el área de trabajo es un rediseño del proceso de trabajo con el arsénico, como por ejemplo una buena ventilación, un espacio de separación entre la sustancia y el empleado, el aislamiento correcto de la sustancia. Además, también se deberá contar con equipo de protección personal, por ejemplo, gafas de seguridad, mascarillas con filtro, guantes de nitrilo, calzas o calzados de laboratorio. También necesitamos tener buenos vestuarios para así tener una buena higiene personal. Es fundamental no comer en áreas de trabajo, tan así que queda prohibida, ya que anteriormente dijimos que el arsénico ingresa al organismo a través de la ingesta de alimentos. Y es esencial la realización de exámenes médicos para controlar el arsénico en nuestro organismo. Le toca el turno en esta oportunidad al cadmio. Un metal pesado que se encuentra presente no solo en la naturaleza, sino también en un sinnúmero de aplicaciones de nuestra vida cotidiana, presentando diferentes características como una excelente resistencia a la corrosión, baja temperatura de fusión, tiene alta ductilidad, conductividad térmica y eléctrica y a la vez es combinable con otros elementos, como por ejemplo el oxígeno, obteniendo óxido de cadmio. Este metal pesado al que nos estamos refiriendo reúne ciertas características que lo convierten en un elemento tóxico, contaminante a nivel industrial y ambiental. Es bioacumulable. Es persistente en el ambiente, que provoca efectos desfavorables para el hombre y el ecosistema, y se transporta con facilidad a través del aire y del agua, siendo un agente cancerígeno. En las actividades y puestos de trabajo con mayor riesgo de exposición, encontraremos a los trabajadores expuestos a polvos, vapores y humos, que ingresan al hombre a través de la vía respiratoria o digestiva, de industrias relacionadas a la manufactura de baterías, en la producción de aleación, producción de cerámica, lámparas de vapor y en soldaduras. Y sus aplicaciones en pigmentos de pinturas, esmaltes y plásticos, como estabilizador de termoplásticos como el PVC, en baterías pequeñas portátiles y recargables, como por ejemplo en los teléfonos celulares. Es un residuo peligroso en restos de fertilizantes como el abono, en aleación con cobre, aluminio y plata, en tornillos, tuercas de seguridad, pestillos y diversas partes de aviones y vehículos en su mayoría. Son tratados con cadmio para protegerlos de la corrosión. Tiene usos tan diversos y su larga vida media no permite su reciclaje, por lo que se acumula en el ambiente. Tenemos dos vías de ingreso: la vía respiratoria, por inhalación de humos y vapores, siendo la vía de mayor absorción, entre 25 y 50%, dependiendo del compuesto inhalado y del tamaño de las partículas, y de su retención en el pulmón. La otra es la vía digestiva, ingestión de comida o agua. La absorción es menor, entre 5 y 20%, teniendo mayor incremento en dietas deficientes de calcio, hierro y proteínas. La fracción que pasa a la sangre se hace en tres compartimientos. El compartimiento 1, que es el recambio rápido, no genera acumulación en la sangre, va a otros tejidos y al hígado, eliminándose por las heces. Después tenemos el compartimiento 2, que es un recambio medio.
Se acumula en pequeñas cantidades en los glóbulos rojos que transportan el oxígeno a la sangre. Y por último, el compartimiento 3, que es de recambio lento, se acumula una fracción significativa y se une a la metalotioneína, que son proteínas pequeñas que tienen una extraordinaria capacidad para enlazar grandes cantidades de varios metales pesados y que se va a depositar en órganos blancos, más precisamente en el riñón. Órganos blancos, riñón y pulmón. Se transporta al hígado la producción de una proteína, la metalotioneína. A más proteína se produce insuficiencia renal. Los órganos de almacenamiento tenemos los pulmones, páncreas, glándulas tiroides, testículos y glándulas salivales. Y su eliminación es lenta, por eso se acumula en el organismo aumentando su concentración por la edad y tiempo de exposición, que puede oscilar entre 7 y 30 años en el hombre. Mecanismo de acción. Una vez absorbido por la sangre, la mayoría del cadmio es distribuido junto a proteínas como albumina y metaloteineína. Tras la absorción del cadmio, se almacena principalmente en el hígado y en los riñones. En caso de cese de la exposición, la carga de cadmio en el hígado tiende a disminuir, trasladándose a los riñones. El cadmio tiene una vida media extremadamente larga, entre 7 y 30 años, por lo que puede ser detectado mucho tiempo después de la exposición. Signos y síntomas críticos. Sistema respiratorio. Inhalación aguda. Tendremos malestar general, fiebre por humo de cadmio, tos, dolor torácico, edema agudo de pulmón, cefalea, muerte por insuficiencia respiratoria. En el sistema digestivo, ingestión aguda, tendremos diarrea, vómitos, dolor abdominal, ardor en los labios. Con una intoxicación crónica tendremos afección renal, falla hepática, anemia, alteraciones óseas, efisema pulmonar, fibrosis, terminando con cáncer de pulmón. Vigilancia biológica. Examen clínico. Orientado al diagnóstico precoz de los efectos tóxicos del metal y la determinación de cadmio en sangre y sobre todo en orina. En laboratorio, en cuanto a los marcadores de exposición que determinen la concentración de cadmio en orina y en forma alternativa en sangre, considerando un índice biológico de exposición a 5.000 microgramos de creatinina, siendo el valor normal en orina para individuos que no son expuestos al cadmio es menor a 2.000 microgramos de creatinina. El punto de examen toxicológicos en orina es como primera elección, pero puede hacerse en sangre, heces y pelos, como otras alternativas. Medidas de protección. Área laboral. Sectores diseñados que mantengan los niveles de concentración al mínimo provistos de extractores. Cuando sea imposible disponer de una ventilación adecuada, por ejemplo durante las operaciones de soldadura y corte al plasma, se deberá utilizar equipo de protección respiratoria y se procederá a controlar la atmósfera de trabajo para determinar las concentraciones de cadmio. Las zonas donde existe riesgo de partículas en suspensión aérea deben estar separados de los trabajadores. Disponer de 2 gavetas para evitar la contaminación por cada trabajador, uno para la ropa limpia y la otra para la ropa contaminada. Queda prohibido fumar
comer y beber en las áreas de trabajo. Los elementos de protección personal. Utilizar los EPP, protectores de ojos, cara, manos y brazos. La utilización de trajes impermeables, máscaras con filtro y guantes de nitrilo. El plomo es un metal pesado de baja temperatura de fusión, de color gris azulado y dúctil que es relativamente poco abundante en la corteza terrestre. Es muy común que el plomo se encuentre en la explotación minera. El 80% del plomo total se utiliza en la protección de baterías para autos e industriales. Otros usos son los pigmentos y las municiones, revestimientos de cables para la fabricación de cristal, material de soldadura, esmaltes cerámicos, entre otras cosas. En este sentido, los puestos de trabajo asociados más frecuentemente al plomo son el minero del plomo y otras actividades asociadas a la minería del plomo, como la concentración del metal, el trabajador de fábrica de baterías y la fundición de plomo o metales en la aleación como plomo o contaminados con el metal. Pero ¿cómo ingresa el plomo en nuestro organismo? Bueno, principalmente puede ingresar por la vía respiratoria. Es la más importante del medio laboral. Por ella podemos inhalar humos, vapores y polvos de plomo. Las partículas en forma de aerosol van a ingresar por la vía respiratoria de acuerdo con el tamaño que tengan. Si las partículas cuentan con un diámetro aerodinámico mayor a 5 micrones, se van a depositar en la vía aérea media y superior. Estas partículas van a ser eliminadas por el mecanismo del sistema mucociliar, que ayuda a que no se contaminen las vías aéreas inferiores, pero pueden deglutirse al ingresar a la vía digestiva para luego ser absorbidas. Las partículas con diámetro menor a 5 micrones van a ingresar al tracto alveolar y de ahí se van a absorber, o sea, en los pulmones. El rango de absorción va a depender de la solubilidad de la especie del plomo, pero se considera que en 24 horas está totalmente absorbido. Luego tenemos a la vía digestiva, por donde solo van a ingresar los compuestos de plomo poco solubles, y por lo tanto la absorción por vía gastrointestinal de los adultos es del 20% de lo ingerido, que es menor a comparación de los chicos, ya que en estos se absorbe aproximadamente el 40 o 50% del ingerido. Por último, a través de la vía cutánea, los derivados inorgánicos del plomo no se absorben, salvo que existan lesiones como puerta de entrada del tóxico. La absorción del plomo inorgánico a través de la piel es baja, pero la piel es un excelente transportador del metal para su ingreso al organismo a través de la vía digestiva. Por eso, las manos contaminadas actuarían como un vector al facilitar el ingreso del plomo a través del agua, las comidas, el hábito tabáquico, o sea, fumar, y por eso es importante tomar medidas en la jornada laboral al respecto. La distribución del plomo en el organismo se produce en 3 compartimientos. Inmediatamente luego de la absorción pasa a la sangre. La vida media biológica del plomo en la sangre es de aproximadamente unos 30 días, pero la vida media en la sangre de los trabajadores se va a prolongar porque el plomo se libera de los tejidos blandos y del hueso y pasa a la sangre. Hasta la mitad incluso del plomo en sangre puede ser por la liberación del plomo desde el hueso en trabajadores que estén expuestos crónicamente. Tenemos a los tejidos blandos, principalmente riñón e hígado, también en médula ósea, vaso y sistema nervioso central y periférico, donde la vida media biológica del plomo es de 40 días. El hueso es el principal depósito y en menor cantidad puede almacenarse en otros tejidos duros como pelos, uñas y dientes. El 95% de la carga corporal total del plomo se encuentra en el hueso. El plomo tiene unas propiedades de simulación que lo ayudan a funcionar como un calcio, que también se almacena en los huesos. En el hueso cortical, que es la parte sólida, dura y más externa del hueso, la vida media del plomo puede ser de aproximadamente 20 años, mientras que en el hueso trabecular, que es la parte interior del tejido óseo, puede acumularse durante un año. También es órgano blanco, ya que el plomo altera el desarrollo de este. Luego, acá abajo tenemos un gráfico donde se puede observar la eliminación del plomo de la sangre durante los primeros 800 días después del final de la exposición en 5 casos de intoxicación. Pero nos vamos a centrar en el caso 5, que es el único de origen laboral. Es un paciente de 49 años con 12 años de exposición al metal en una fábrica de baterías. Se puede ver que la eliminación es mucho más elevada que los demás, dejando clara la cantidad de plomo que su cuerpo ha almacenado a lo largo de 12 años.
Podemos decir que el mecanismo de acción del plomo en nuestro organismo es bastante complejo. En primer lugar, vamos a decir que nuestro cuerpo es un acumulador de calcio porque los huesos lo necesitan básicamente, y eso lo hace mediante un metabolismo el cual es interferido por el plomo, y esta alteración a nivel del calcio traería consecuencias en la neurotransmisión y en el tono vascular, lo que explicaría en parte la hipertensión y la neurotoxicidad. De la sangre pasa a los tejidos blandos, principalmente al hígado y el riñón. El riñón se encarga de la conversión de la vitamina D a su forma activa, y el plomo interviene en este mecanismo, y su carencia puede conducir a una pérdida de densidad ósea, lo que nos puede llevar a sufrir osteoporosis y fracturas. Además, el pasaje al sistema nervioso central es mayor en los niños que en los adultos, y el sistema nervioso periférico acumula más plomo que el sistema nervioso central. Varias funciones de este sistema están comprometidas, principalmente porque el plomo va a alterar muchos pasos del metabolismo en función del calcio, como habíamos explicado antes. Además, la neurotoxicidad suele manifestarse bajo la forma de la debilidad o entumecimiento de las extremidades, la pérdida de la memoria, pérdida de visión, deterioro de las capacidades cognitivas, entre otras cosas. El plomo se va a acumular en el espacio endoneural de los nervios periféricos, lo que puede causar edema, también puede causar aumento de la presión en el mismo espacio y finalmente daño axonal. Son frecuentes de observar trastornos del sueño como el insomnio, la irritabilidad, la dificultad para la concentración y el dolor de cabeza. Además, también son notables daños abdominales como de tipo cólico, constipación o diarrea, y a nivel cardiovascular tenemos hipertensión. Ante la exposición laboral del plomo, el seguimiento se realiza con la plombemia, o sea, la determinación del plomo en sangre. Esta cantidad de plomo en sangre va a ser el resultado del plomo que absorben los huesos y los tejidos blandos y el excretado por la orina y las heces. El nivel del plomo en sangre es un indicador válido que nos revela el grado de exposición reciente, o sea, la aguda, pero no es útil para informarnos sobre la carga corporal total, o sea, la cantidad de plomo que se acumula en el organismo, ni tampoco sobre la intensidad de las alteraciones metabólicas en el individuo. Durante la exposición, el nivel del plomo en sangre va a alcanzar un equilibrio con el nivel del plomo acumulado en diversos órganos y tejidos. Por lo tanto, cuando el trabajador es separado de la fuente de exposición, los niveles de plombemia pueden disminuir. Sin embargo, el metal acumulado en el organismo puede seguir siendo su acción tóxica durante algún tiempo. La misma no debe superar el valor considerado aceptable por la resolución 351 del 79, que son 30 microgramos en 100 mililitros. Después está el dosaje de plomo en orinas, que se llama plumburia, pero las variaciones diuréticas, dependiendo de cada persona y el riesgo de contaminación externa de la muestra, hacen que esta prueba sea poco indicada para medir la exposición, a pesar de que es preferido porque no se necesita extracción sanguínea. Como medidas preventivas podemos adoptar las siguientes. Con respecto a las mediciones de niveles ambientales, se puede utilizar un autoanalizador portátil que permite medir los metales pesados, por ejemplo en suelos donde hay sospecha de contaminación. Este aparato se fundamenta en la espectrometría de fluorescencia de rayos X, y el mismo va a emitir una fluorescencia característica del metal que está siendo de alguna manera bombardeado con rayos X. De esta manera se pueden medir concentraciones de casi 40 metales, incluyendo el plomo. Además, se debe tener un control al respecto, y para esto nuestra legislación fija una concentración máxima permisible de 0,15 miligramos metros cúbicos, que sería una equivalencia a 150 microgramos metros cúbicos para plomo inorgánico, humos y polvos, y una concentración máxima permitida para cortos periodos de tiempo de 0,45 miligramos metros cúbicos o 450 microgramos metros cúbicos. Ante esto se podría hacer una sugerencia respecto a los MP y CMP-CPT en el sentido de bajar estos límites a 100 microgramos metros cúbicos según lo recomendado por NIOSH. Como hay que evitar el ingreso tanto por vía inhalatoria como por vía digestiva y dérmica, es importante prohibir el consumo de alimentos, bebidas y fumar en las zonas contaminadas.
Para esto es importante proporcionarles a los trabajadores elementos de protección respiratoria, guantes, botas u otra vestimenta de protección resistente. Es recomendable que estas zonas contaminadas, como las de la producción, se delimiten de las no contaminadas como el comedor, los baños o las oficinas, además de que se debe llevar a cabo una exhaustiva descontaminación para pasar de una zona a otra, para lo cual no está de más una capacitación a los trabajadores de la empresa, el uso de elementos de protección personal, como dijimos antes, y medidas higiénicas personales o conceptos de exposición al plomo. Cromo. El cromo es un metal brillante, duro, quebradizo y además es resistente a la corrosión. Podemos encontrar cromo en la fabricación de pigmentos, colorantes y pinturas. También en la fabricación de cemento y sus derivados. Y además en la fabricación de aceros inoxidables. El cromo ingresa a nuestro organismo principalmente a través de la inhalación de partículas. Esto hace que su absorción, retención y eliminación del organismo dependa del tamaño de las partículas inhaladas. Al tener contacto directo con el cromo, podemos sufrir daños permanentes en los ojos y en la piel, o mismo si tenemos una exposición prolongada ante el cromo. En cambio, si el cromo ya está dentro de nuestro organismo, afecta al hígado, a los riñones y a la médula ósea. Además, la exposición aumenta la incidencia de cáncer de senos o de pulmón. A través de la vía renal se elimina el 60% del cromo de nuestro organismo. También se elimina una gran parte a través de las heces, la leche materna y el sudor. Algunos de los signos o síntomas críticos que el cromo genera pueden ser tos, dificultad respiratoria, dolor ocular, dolor abdominal, vómitos y hemorragias. A los trabajadores expuestos a este metal se les pide una muestra de orina en donde se controla la cantidad de cromo que hay en el organismo. En una muestra de 50 mililitros se puede encontrar hasta 25 microgramos de cromo al final de la jornada laboral y hasta 10 microgramos durante el día de trabajo. Para garantizar la salud del trabajador se tiene que realizar una evaluación de ambiente de trabajo. Además, se debe tener una buena ventilación, capacitar sobre la sustancia que se trabaja y brindar equipos de protección personal, como por ejemplo mascarillas con filtro, casco, zapatos de seguridad, guantes y gafas de seguridad. Además de estas medidas, se tiene que dar capacitaciones sobre higiene personal, uso de elementos de protección personal y prohibir el consumo de alimentos y bebidas en las zonas de trabajo. Y, está de más decir, obligar a la realización de exámenes médicos. El mercurio es un metal pesado plateado que a temperatura ambiente es un líquido inodoro. No es buen conductor del calor comparado con otros metales, aunque es un buen conductor de la electricidad. Podemos encontrar el mercurio en actividades y puestos de trabajo como la quema de carbón, petróleo, madera y combustible, que pueden ocasionar la suspensión del mercurio en el aire. El 50% de la producción mundial de mercurio se usa en la fabricación de lámparas de vapor, tubos fluorescentes, termómetros clínicos e industriales y otros instrumentos. Otras industrias importantes son la metalurgia del oro y la plata, la fabricación de pilas y baterías,
fungicidas, pesticidas, entre otros. Al igual que con los demás metales, el mercurio puede tener distintas vías de ingreso a nuestro organismo. Primero está la inhalación, que es la vía principal de vapor de mercurio metálico. Alrededor de un 80% de los vapores de mercurio inhalados se absorben por los pulmones, o sea, a nivel alveolar. Y los pulmones, después de una exposición única, pueden retener desde el 74 al 76% de mercurio cuando la inspiración es a través de la nariz y el del 50% cuando la inspiración y la expiración es a través de la boca, manteniéndose constante el porcentaje de retención en el tiempo aunque continúe la exposición. Después tenemos a la absorción de mercurio metálico a través del aparato digestivo, pero esta es despreciable, o sea que es menos del 0,01% de la dosis administrada. Y la absorción puede ser el resultado de la ingestión accidental o voluntaria. Después, la absorción cutánea de mercurio metálico y algunos de sus compuestos también es posible, aunque la tasa de absorción es baja. Órganos blancos y de almacenamiento del mercurio. Las personas que inhalan altas concentraciones de vapores de mercurio metálico tienen como órganos blancos el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, los pulmones y el riñón. La exposición a los vapores de mercurio produce una alta concentración de mercurio en los pulmones, al ser absorbido en aproximadamente un 80%. Acá podemos ver una radiografía de la cavidad torácica de una persona cuyos pulmones cuentan con incrustaciones de mercurio, y lo podemos ver en esas pintitas blancas que hay dentro de ellos. Desde los pulmones, el mercurio metálico se distribuye por la sangre y también se acumula en concentraciones altas en el cerebro y en los riñones. El mercurio también se acumula en la piel, en el cabello, en el hígado, glándulas salivales, intestino y testículos, aunque en pequeñas cantidades. La vida media en el organismo puede variar desde pocos días hasta varios meses, y los órganos que acumulan mercurio por más tiempo son el cerebro, los riñones y los testículos. La toxicidad depende de la vía de exposición, del tiempo de contacto con el tóxico que permita su absorción, del tiempo que permanezca el tóxico dentro del organismo, ya que los metales tienen la propiedad de depositarse en órganos blancos o en los tejidos donde sean colocados, la característica de cada trabajador, por ejemplo la edad, el peso, el estado nutricional, las enfermedades asociadas, entre otras cosas. Desde los pulmones, en donde actúa como irritante causando bronquitis y la inflamación de estos, el mercurio metálico se distribuye para la sangre y se acumula en mayor proporción en el cerebro y los riñones. En los riñones va a actuar como un nefrotóxico, o sea que va a producir perturbaciones y desequilibrios de su estructura interna y fisiológicos que van a conducir a una lesión. Es corrosivo ante la piel, los ojos y el tracto gastrointestinal y atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica y placentaria, y en este sentido lo que va a hacer es causar problemas del desarrollo del bebé. Como síntomas críticos a tener en cuenta son la pérdida de visión periférica, que es un síntoma caracterizado por la reducción del campo visual, o sea que vamos a dejar de ver los laterales, pero seguimos percibiendo lo que se encuentra en el centro de nuestra vista. Después está la difusión del habla, que es cuando una persona tiene problemas para crear o formar los sonidos del habla necesarios para comunicarse con otros. La disfunción de la audición, o sea que es algo que va a impedir que el oído medio funcione correctamente. Temblores involuntarios, un aumento de la presión arterial, que es lo que va a provocar una aceleración de los latidos del corazón. También tenemos diarrea, vómito, tos, dolor de cabeza y erupciones en la piel. La vigilancia biológica es la que va a documentar la absorción del mercurio en el organismo a fin de comparar la exposición y el riesgo de la salud respecto a los índices biológicos de exposición, que son los establecidos por la legislación actual. Si se realiza un dosaje de mercurio en orina, son unos 35 microgramos creatinina y se va a llevar a cabo antes del inicio del turno. Y después, con respecto al dosaje de mercurio en sangre, se tiene unos 15 microgramos litro y este se va a realizar al final del último día de la semana de trabajo. Hay que tener en cuenta que el determinante puede estar presente en muestras biológicas tomadas en sujetos que no han estado expuestos laboralmente a concentraciones que podrían afectar a la interpretación del resultado. Sin embargo, estas concentraciones de fondo están incluidas en el valor del índice biológico de exposición.
Para prevenir la intoxicación de la mejor manera posible se puede tener en cuenta las siguientes medidas. Se va a procurar una ventilación adecuada del local, que es la principal medida de seguridad, y si no existe una ventilación adecuada, los trabajadores deberán utilizar equipos de protección respiratoria. Se debe tener en cuenta el control del polvo ambiental de mercurio, que de acuerdo con el decreto 351 del 79 se establece una concentración máxima permisible de 0,025 miligramos metros cúbicos, que abarca el mercurio elemental y otras formas inorgánicas. En las minas se puede recomendar, por ejemplo, aplicar técnicas de picado en húmedo. En la industria, siempre que sea posible, el mercurio se debe manipular en sistemas herméticamente cerrados, y en los puestos de trabajo que se exigirán también medidas de higiene estrictas. La utilización de elementos de protección para los ojos y el rostro, como gafas de seguridad química, un escudo para el rostro también puede ser necesario, y uso de tapabocas para evitar la inhalación de vapores de mercurio. Una protección para la piel pueden ser guantes resistentes a los químicos, botas y otra vestimenta de protección resistente. Se puede requerir un traje de protección química de cuerpo entero y protección respiratoria. Las mesas de trabajo, también donde se manipula el mercurio, deben estar provistas de bordes altos en todo su contorno y disponer de drenajes o canalizaciones a depósitos especiales, evitando también uniones y hendiduras. Contaminación por metales pesados. La actividad industrial y minera arroja al ambiente metales tóxicos como plomo, mercurio, cadmio, arsénico y cromo, muy dañinos para la salud humana y para la mayoría de las formas de vida. Una vez emitidos, pueden permanecer en el ambiente durante cientos y cientos de años. Los metales pesados también pueden implicar contaminación ambiental de la comunidad cercana a las fuentes laborales. Intoxicación por recursos hídricos, suelos y aire con los que las personas tienen contacto. Emisión de combustión de gasolina con plomo en la atmósfera. Contaminación del agua que reportan metales como mercurio, arsénico, cadmio, plomo y demás metales en hortalizas. De igual manera en peces, carnes y leche, debido a la bioacumulación. Por otro lado, las aguas residuales no tratadas provenientes de minas y fábricas llegan a los ríos, mientras los residuos industriales contaminan las aguas subterráneas. Cuando se abandonan metales tóxicos en el ambiente, contaminan el suelo y se acumulan en las plantas y los tejidos orgánicos. Por su elevada toxicidad, el impacto causado en salud por exposición prolongada o por bioacumulación de metales pesados resulta alarmante. A nivel global se han deportado casos que dan cuenta de las afecciones en la salud por causa del consumo de alimentos contaminados por metales pesados. Por ejemplo, en la población infantil de Torreón, ubicado en el centro norte de México, se han reportado casos por envenenamiento, principalmente por plomo, proveniente de actividades industriales que incorporan este metal a la cadena alimenticia y al agua. La inhalación y la ingesta de alimentos son dos de las causas más sobresalientes de contaminación. Los efectos tóxicos dependen del tipo de metal, de la concentración y en algunos casos de la edad de la población expuesta.